Confesión Bautista de Fe de 1689. Capítulo 18. De la seguridad de la gracia y de la salvación. Párrafo 1. Aunque los creyentes que lo son por un tiempo y otras personas no regeneradas vanamente se engañen a sí mismos con esperanzas falsas y presunciones carnales de que cuentan con el favor de Dios y que están en estado de salvación, pero la esperanza de ellos perecerá. Los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda sinceridad delante de Él, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia, y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, y tal esperanza nunca les avergonzará. Párrafo 2. Esta certeza no es un mero convencimiento conjetural y probable, basada en una esperanza falible, sino que es una seguridad infalible de fe, basada en la sangre y la justicia de Cristo reveladas en el Evangelio, y también en la evidencia interna de aquellas virtudes del Espíritu a las cuales éste les hace promesas, y en el testimonio del Espíritu de adopción, testificando con nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y como fruto suyo, mantiene el corazón humilde y santo. Párrafo 3. Esta seguridad infalible no pertenece a la esencia de la fe hasta tal punto que un verdadero creyente no pueda esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser partícipe de tal seguridad. Sin embargo, siendo capacitado por el Espíritu para conocer las cosas que le son dadas gratuitamente por Dios, puede alcanzarla, sin una revelación extraordinaria, por el uso adecuado de los medios, y por eso es el deber de cada uno ser diligente para hacer firme su llamamiento y elección, para que así su corazón se ensanche en la paz y en el gozo en el Espíritu Santo, en amor y gratitud a Dios, y en fuerza y alegría en los deberes de la obediencia, que son los frutos propios de esta seguridad. Así está de lejos esta seguridad de inducir a los hombres al libertinaje. Párrafo 4. La seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes puede ser zarandeada, disminuida e interrumpida de diversas maneras, por negligencia en conservarla, por caer en algún pecado especial que hiere la conciencia y contrista al espíritu, por alguna tentación repentina o fuerte, por retirarles Dios la luz de su rostro, permitiendo, aun a los que le temen, que caminen en tinieblas y no tengan luz. Sin embargo, nunca quedan destituidos de la simiente de Dios y de la vida de fe, de aquel amor de Cristo y de los hermanos, de aquella sinceridad de corazón y conciencia del deber, por los cuales, mediante la operación del Espíritu, esta seguridad puede ser revivida con el tiempo, y por los cuales, mientras tanto, los verdaderos creyentes son preservados de caer en total desesperanza. Capítulo 18, párrafo 3. Confesión de Londres de 1689, capítulo 18, párrafo 3. Pero antes de introducirnos de lleno a la confesión, quiero leerles las palabras de el apóstol Juan. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Como hemos expuesto en la lección anterior, el capítulo 18 habla respecto a la seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación. El día de hoy, con el párrafo 3, continuamos exponiendo un aspecto importante de la seguridad de la salvación, y es cómo cultivar esta seguridad de salvación. Todo creyente tiene la semilla, pero no todo creyente la tiene bien desarrollada. Por lo tanto, es necesario que todos los cristianos trabajen en cultivar esta semilla de seguridad para alcanzar gran sombra
gran protección de la seguridad de la salvación. Y antes de seguir avanzando, tengo que reconocer, hermanos, dando gracias a Dios por el hermano Joel Vicky, que quizá alguno de ustedes conoce por videos y que próximamente en nuestras conferencias anuales tendremos entre nosotros. Y doy gracias a Dios por este hermano, debido a que uno de sus libros, una tesis doctoral, me ayudó bastante para formular este estudio. Entonces, no es una traducción, sino tomé bastante de este estudio para formular el propio. Esta tesis doctoral se convirtió en un libro donde trata el tema de la seguridad de la salvación desde Juan Calvino hasta Westminster. El libro se llama La búsqueda de la seguridad de la salvación. No quiero pasar sin reconocer eso, pues es importante reconocer cuando las ideas y los bosquejos se formulan tomando de otros hermanos intencionalmente. Teniendo esto en mente, hermanos, quiero recordar solo brevemente lo que vimos en el párrafo 1 y párrafo 2. En el párrafo 1 vimos 3 tipos de personas. Personas que tienen seguridad, pero que es una seguridad falsa. Tanto que la confesión dice, la esperanza de ellos perecerá. Vimos que hay otros tipos de personas, llamados creyentes, que gozan de una plena seguridad. Gozan de una plena seguridad. Pero hablamos que hay un tercer grupo de personas, creyentes que batallan con la seguridad de la salvación. Además de esto, vimos que la Biblia tiene fundamento para decir que el creyente puede gozar de una seguridad de la cual no se ha avergonzado en el día postrero. ¿Cuáles son las 3 bases, hermanos, de nuestra seguridad? ¿Quién recuerda? Las 3 bases de nuestra seguridad. Una principal, 2 secundarias. La base principal de nuestra seguridad es la palabra de Dios. Recuerden lo que dice Hebreos, tenemos un ciertísimo, un fuertísimo consuelo porque Dios ha hablado y le ha añadido un juramento a su promesa. Esa es nuestra principal seguridad, nuestra base primaria. Y dijimos que confiar primero en otras cosas antes que confiar en la palabra hablada de Cristo es preferir los regalos de Cristo en vez de su propia persona y palabras. Esa es la base principal. La segunda base por la que podemos tener seguridad de la salvación fue llamado un silogismo práctico. Silogismo práctico que se construye de la siguiente manera. En primer lugar, solo los que tienen el Espíritu de Dios y una fe verdadera manifiestan los frutos de la santidad. 2. Proposición 2. Yo no puedo negar que por la gracia de Dios manifiesto los frutos del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo mora en mí. Vimos la tercer base que se llama el silogismo o el testimonio del Espíritu Santo, que fluye de la siguiente manera. Proposición 1. Solo los que tienen una fe verdadera, solo los salvos, pueden experimentar el testimonio del Espíritu Santo en su corazón. Proposición 2. Yo no puedo negar que por la gracia de Dios tengo en cierto grado el testimonio del Espíritu en mi corazón. Por lo tanto, soy salvo.
Vimos eso, hermanos, a grandes rasgos, es solo un breve resumen. Y podríamos decir que lo que hemos hecho hasta ahora es solo establecer la doctrina de la seguridad de la salvación. La doctrina de la seguridad de la salvación. No nos hemos introducido a los aspectos prácticos y a las luchas particulares del creyente, sino que nos hemos quedado en el aspecto doctrinal. Ahora, yo sé que ya en el aspecto doctrinal tenemos mucho que aprender y mucho que nos beneficia el alma. Sin embargo, hoy nos metemos en un aspecto ya más personal. Y antes de introducirnos de lleno, este tema trata de cómo cultivar. Hermano, ¿tienes seguridad de salvación? Gloria a Dios. Pero ¿no desea tu corazón seguir creciendo en eso? ¿No desea tu corazón tener más certeza de que la obra que Cristo consumó se te ha aplicado a ti en lo particular? Si este es tu deseo y si eres cristiano, sé que lo es, entonces debemos preguntarnos, ¿cómo puedo crecer en la seguridad? ¿Cómo puedo cultivarla? ¿Cómo puedo abonarla? ¿Cómo puedo regarla? ¿Cómo puedo podarla para que haya un crecimiento en esa seguridad? Ahora, esto se le hace muy apropiado al creyente que está aquí y está luchando con su seguridad. Pero hermanos, si tú tienes una fuerte seguridad en este tiempo en tu cristianismo, déjate digo algo. Mientras estés de peregrino en esta tierra, siempre tendrás espacio para crecer. Siempre tendrás espacio para crecer en la seguridad de la salvación. Es como aquel delfín que es atrapado, que es agarrado en cautiverio. Y él por mucho tiempo cree que lo único que puede avanzar es esa gran piscina que le habían puesto y el lugar donde reposaba, esas grandes piscinas. Pero cuando es puesto en el mar, se da cuenta que el lugar donde puede navegar es inalcanzable para él. Hermano, eso debes saber de tu seguridad. Puedes creer que ahorita tienes una gran seguridad. Pero ¿sabes? Cuando creces, te das cuenta que siempre hay lugar, siempre hay algo más allá en lo que podemos avanzar. Así que espero que al que lucha con la seguridad, como el que no lucha, esto sea de instrucción para sus vidas. Párrafo 3. Habiendo dicho esto, leamos el párrafo 3, que dice, esta seguridad infalible no pertenece a la esencia de la fe hasta tal punto que un verdadero creyente no pueda esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser partícipe de tal seguridad. Sin embargo, siendo capacitado por el Espíritu para conocer las cosas que nos son dadas gratuitamente por Dios, puede alcanzarla sin una revelación extraordinaria, por el uso adecuado de los medios. Y por eso es deber de cada uno ser diligente para hacer firme su llamamiento y elección, para que así su corazón se ensanche en la paz y en el gozo del Espíritu Santo, en amor y gratitud a Dios, y en fuerza y alegría en los deberes de la obediencia, que son los frutos propios de esta seguridad. Así está de lejos esta seguridad de inducir a los hombres a la disolución. Bastante amplio. Yo creo que aún al tomarnos una hora al exponer el párrafo 3, todavía va a haber cosas que nos va a faltar decir. Sin embargo, trataremos de cubrirlo lo más generalmente con el propósito de la próxima lección, cubrir el párrafo 4. Primer punto. Si quieres titular tu confesión, tu párrafo 3, puedes poner cultivando la seguridad de la salvación.
Pero dividiendo el párrafo en varias secciones, tenemos al menos 4. Y la primera es la siguiente: la seguridad de la salvación no pertenece a la esencia de la fe, o para decirlo más confesionalmente, la seguridad infalible no pertenece a la esencia de la fe hasta tal punto. Esas palabras son importantes. Ya desde el principio, ya con las palabras introductorias del párrafo 3, se hace una aclaración teológica de bastante importancia que trae paz al corazón titubeante, al corazón que duda. ¿Y cuál es esta verdad teológica? Que la lucha con la seguridad de la salvación no es sinónimo de la falta de fe salvadora. Primer lugar, primer punto, hermano que estás luchando con la seguridad de tu salvación, que luches con la seguridad no es sinónimo de que no haya en ti fe salvadora. Entonces, no puedes hacer el siguiente razonamiento: dudo, por lo tanto, no tengo fe salvadora. Para decirlo en otras palabras, alguien puede gozar fe salvadora sin tener una plena certidumbre de su salvación. Ahora, trataré de ser lo más certero y preciso posible en este aspecto, para no confundir a nadie, ya que este tema es un tema delicado, es un tema que ha traído varias controversias teológicas en el área reformada desde el siglo XVII, si no es que desde el siglo XVI con Juan Calvino. Así que, para hacerlo más preciso, debemos enfatizar las palabras hasta tal punto. ¿Qué se quiere decir con estas palabras? Dos cosas, hermanos, dos cosas. En primer lugar, que la seguridad de la salvación procede de la fe que el Espíritu Santo crea en nosotros. Vean esto, vean la confesión. Es importante poner mucha atención aquí. Esta seguridad infalible no pertenece a la esencia de la fe hasta tal punto. O sea, sí pertenece en cierto grado a la esencia de la fe. ¿Me explico? No pertenece hasta tal punto pero sí hasta cierto grado. ¿Por qué? Porque la seguridad de la salvación proviene de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, de la creación de fe en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. La fe que nos fue instalada. ¿Qué texto les recuerda de la fe como un regalo? Efesios 2. Esa fe, hermanos, trataré de decirlo de la manera más clara. Esa fe que nos fue otorgada como un regalo, trae en su esencia la capacidad de tener seguridad de salvación. ¿Qué otras obras hace la fe salvadora? ¿Qué otras obras hace? ¿Cuál es la primera obra que hace la fe salvadora que nos es otorgada? Creer. La primera obra, como le llamaron los reformados, el hábito, la capacidad, nos fue otorgada, y su primera obra es fe, creer. Pero otra obra que hace este don de la fe es la seguridad de la salvación. Recapitulamos. Lo que se quiere decir en primer lugar es que la seguridad de la salvación procede de la fe que el Espíritu Santo crea. Es por eso, mi amado hermano, que podemos regar sobre ti, sacar el sol sobre ti,
porque tienes la capacidad, por el don que Dios te ha dado, de estar certero en tu salvación. No hablamos aquí a los incrédulos diciendo, tienes la capacidad de estar seguro. Esa es una certeza carnal, una esperanza falsa. Pero tú, hermano, de esa misma fe que te fue dada, brota la seguridad de la salvación. Pero ¿qué es el otro punto que se quiere aclarar? Se dicen que no son la misma cosa. En primer lugar, la seguridad de la salvación fluye del don de la fe. Pero segundo punto, se denota que no son la misma cosa. Hermanos, fe salvadora y seguridad de la salvación no es la misma cosa. Tener fe salvadora no expresa siempre seguridad notable en el creyente. Ok, si yo los he confundido en este aspecto, permítanme leer lo que dice Louis Berkhoff respecto a este punto. Dice lo siguiente: hay dos extremos que debemos evitar. Por un lado, la posición de que es posible tener fe salvadora sin tener ningún grado de seguridad subjetiva. El primer error que no debemos caer. Aunque el cristiano puede dudar, nunca cae a tal grado como para vivir por años negando que la gracia de Dios está en él. Para un cristiano, duda como una gran y espesa nube que no le permite ver el sol. Y hay oscuridad en su habitación. Pero por más oscuro que esté el tiempo, llega a haber hoyos en esa nube que le hace ver el sol. Y en un momento se asegura, aunque en otro momento vuelve a dudar. Pero vean esto, no debemos caer que si una persona vive negando que Dios haya derramado gracia en ella y no tiene ninguna certeza, no debemos pensar que él tiene fe salvadora. Pero por otro lado, dice, debemos evitar la posición de un hombre que se llama Jean de Lavadier, que ninguno está en el estado de gracia si no tiene seguridad absoluta. Es claro, ¿no es verdad? Primero, aunque el cristiano duda siempre, debido a que la seguridad viene con el don de la fe, ahí la va a tener, aunque no muy grande, pero ahí la va a tener. Entonces no debemos pensar que alguien que nunca tiene esa seguridad es salvo. Puede dudar, puede tambalear, pero ahí va a estar. Pero por otro lado, no debemos pensar que si alguien no tiene seguridad, entonces no tiene fe salvadora. ¿Cómo va, hermanos? ¿Sí? ¿Sí es claro? Me detengo aquí, hermanos, porque es un punto delicado. Es un punto de doctrina delicado, que su mala exposición puede traer grandes perjudicaciones, gran daño a la iglesia de Cristo. Entonces, es por eso detenernos. Y además, porque esta distinción entre la fe salvadora y el desarrollo de la seguridad de la salvación tiene grandes beneficios para el pueblo de Dios. Pues en primer lugar, les recuerda que la seguridad de salvación no es la fuente de tu salvación. Hermano, no eres salvo porque estás muy seguro que eres salvo. Tu seguridad de salvación no es la fuente de tu salvación. Tu seguridad de la salvación es la salud, el bienestar de tu fe, pero no es la fuente de tu salvación. De tal manera que el que de poca fe como el de mucha fe, ambos tienen a Cristo como su Salvador. Hermano, ¿estás muy seguro de tu salvación? Gloria a Dios por eso. Pero no eres salvo porque estás muy seguro. Eres salvo al igual que el que tiene poca fe por Cristo. Y también es necesario, es bueno esta distinción para alentar al cristiano a crecer en esta seguridad. Alguien puede decir,
A mí me tocó esta porción de fe y por lo tanto solo tengo esta porción de seguridad. Es verdad, la fe es un regalo, pero siendo la seguridad de la salvación algo distinto a esa esencia de la fe, puedes crecer y puedes madurar en ella. Miren lo que dijo un puritano llamado John Rogers. El más grande gigante estuvo en pañales. El más fuerte roble fue una semilla. Y la fe crece de un grano de mostaza a un árbol muy alto. Saber que podemos madurar y crecer en la seguridad de la salvación debe alentarnos a buscar cómo. Y ahora los corazones de todos los que están aquí preguntan, ¿cómo? ¿Verdad, hermanos? Segundo punto. ¿Cómo crecemos? ¿Cómo crecemos en la seguridad de la salvación? Primer lugar, recuerda que el tiempo en la seguridad de la salvación es algo indispensable. El tiempo en la seguridad de la salvación es algo indispensable. Cuando la confesión dice, vean cómo dice su confesión, párrafo 3. Esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser partícipe de esta seguridad. Se enfatiza la importancia del tiempo para madurar en la fe. Y esto está en armonía con el capítulo 14, párrafo 3 de la confesión, cuando dice, creciendo en muchos, la fe, creciendo en muchos, hasta obtener plena seguridad. Hermano joven, joven en la fe, no forzosamente los jóvenes, pero hermanos jóvenes en la fe, ¿estás luchando con tu seguridad y te desesperas porque no tienes una plena seguridad? Recuerda que el tiempo es necesario para ir madurando. Es como le escribe Juan su epístola. Os escribo a vosotros jóvenes que habéis vencido el maligno. Y da diferentes acciones que hacen los maduros, los jóvenes. Entonces no debemos olvidar que el tiempo juega un elemento principal. Miren lo que dice Thomas Boston. La seguridad es para el hombre fuerte, maduro, para pocos bebés, si es que alguno, ya que estos todavía no son capaces de llevarla y digerirla. Es más común ver celo en los hombres, en los jóvenes, pero serenidad y certidumbre en los cristianos ya de edad avanzada, cristianos maduros. ¿No vemos al mismo Pedro en los evangelios? ¿Cómo terminó Pedro dudando? Tanto que negó al Señor. Después que dice a los de Primera de Pedro, no duden, no lo nieguen, manténganse firmes, no nieguen a su Señor, den su vida. Era otro Pedro. Él maduró en la fe y uno madura en la seguridad. Dios, a través de diversas circunstancias de la vida, va fortaleciendo y madurando al cristiano en esta área. Hermanos, voy a citar a varios puritanos en esta lección, más que en otras, debido a la luz que nos dan y que sería violación de los mandamientos del Señor tomar algo de otro, citarlo y que parezca que es mío cuando es de alguien más. Es una forma de robar. Así que por eso voy a citar varios puritanos debido a que ellos fueron los que escribieron esta confesión. Esta es una narración que el hijo de Goodwin nos da cuando su papá estaba muriendo en la cama.
¿Se acuerdan de Thomas Goodwin? Hablamos de que él fue un hombre importante en la confesión de fe, un puritano muy reconocido, y sin embargo batalló mucho con su seguridad de la salvación, y que después la encontró muy fuerte, ¿se acuerdan? Muy marcada la seguridad. Pero vean esto, nunca tuvo una seguridad tal como la que alcanzó en su lecho de muerte. Escuchen esto. Estoy en camino a las 3 personas con quienes he tenido comunión. Ellas me han tomado. Yo no las he tomado a ellas. No puedo imaginar que puedo tener esta medida de fe en esta hora. Cristo no me puede amar más de lo que me ama y yo no le puedo amar mejor de lo que lo hago. Estoy sumergido en Dios, dice el hijo de Goodwin, con esta seguridad de fe y plenitud de gozo, su alma dejó el mundo. El cristiano va madurando. El cristiano va creciendo en su seguridad hasta tal punto que podamos decir, Señor, estoy convencido de tu amor más que nunca. Es a través de las batallas y fieras luchas que el creyente madura en su seguridad. Ese león viejo, no el joven, que camina muy tranquilamente en la sabana y con mucha confianza. Pero es él quien carga las cicatrices en su cara, las heridas en su cara. ¿No es verdad? Los leones jóvenes tienen fuerza, pero le tienen miedo a los leones maduros. Y ellos son los que se mueven con serenidad. El león camina con majestad, más que los leoncillos jóvenes que huyen. Él camina con majestad, pero es él quien trae las heridas de la batalla. Así es que los creyentes que tienen poco en la fe, 5 años, 7 años en la fe, no deben esperar, o 10 años en la fe, no deben esperar la seguridad de aquellos que llevan caminando 50 años en Cristo. Que cuando escuchan a los cristianos jóvenes, se acuerdan de aquella época donde dudaban como ellos. El creyente debe ser paciente, debe recordar que es una carrera. El tiempo es algo indispensable en la maduración de nuestra seguridad. Por eso, hermano que está seguro, si llevas 10 años en la fe y estás seguro, no te quiero, o más bien te quiero alentar a que imagines qué será cuando lleves 30 años, 40 años en la fe. Ellos caminan con tal seguridad del amor de Dios. Hermanos, esto es en verdad, esto se ve en las iglesias. Jóvenes con la fuerza que los mayores quisieran tener, evangelizando aquí, evangelizando allá, viajando aquí, viajando allá por el evangelio, metidos en esto, arreglando las conferencias, arreglando los folletos, limpiando los locales, haciendo sin fin de actividades, y después de que se ponen tan devotos a Dios, se acercan, hermano, es que estoy dudando. Pero entra aquel hermano de 20 años en la fe, que ya no puede quizá ni recoger las sillas. Oh, pero la experiencia y las cicatrices que sobre sí lleva de la batalla de su cristianismo es lo que les ha dado esa seguridad. No obstante, Dios es soberano aún en la dispensación de esta seguridad. Eso es importante. Quiero aclarar esto. No es un simple paso a paso y deja que el tiempo arregle las cosas. Es Dios obrando en el proceso, ministrando su gracia para fortalecer al creyente. Hay muchos niños de 50 años y de igual modo puede haber un cristiano, un hombre viejo que no necesariamente goza de la seguridad. O puede haber un bebé cristiano que no necesariamente batalla con la seguridad de la salvación.
Porque Dios es soberano en la forma en que dispensa su gracia a los creyentes. Y entonces, aunque suele ser común que los cristianos jóvenes batallen, pueden participar súbitamente de una gran seguridad de acuerdo a la sabiduría del Señor. ¿Queda claro eso? El tiempo suele ser un factor importante que Dios usa, porque en eso nos mete en las batallas de la fe para madurarnos. Pero Dios puede ministrar al nuevo creyente la seguridad de la salvación que ministra al que lleva 50 años en el cristianismo. Él sigue siendo soberano. Él sigue obrando como quiere, siendo el tiempo un elemento esencial. Ahora veamos los medios para obtener la seguridad. Vean lo que dice en la confesión. Sin embargo, siendo capacitados por el Espíritu para conocer las cosas que les son dadas gratuitamente por Dios, puede alcanzarla sin una revelación extraordinaria por el uso adecuado de los medios. Acompáñenme a Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Vean esto, los creyentes pueden gozar de la seguridad porque han sido capacitados por el Espíritu Santo para gozar de ella. Esta seguridad, que no es una esperanza que va a fallar en el día postrero, sino que es infalible, es posible para aquellos en los que habita el Espíritu Santo. Hermanos, ¿cómo obtener plena seguridad? Vean esto, sin una revelación extraordinaria por el uso adecuado de los medios. Es verdad que Dios puede confirmar soberanamente y en poco tiempo la seguridad de salvación en algunos. Sin embargo, el énfasis en la confesión es que aunque no lleguemos a experimentar eso, sí podemos, por la utilización de los medios de gracia, alcanzar plena certeza. Plena certeza. Yo sé que puede haber cristianos aquí que en un tiempo de oración el Espíritu Santo les testificó de una manera muy especial su amor. No estamos hablando de cosas carismáticas fuera del orden, cosas pentecostales o cosas semejantes, sino una comunión real donde el Espíritu nos testifica del amor del Padre. Ahora, tengo que confesar algo. Yo no tengo plena certeza de lo que esta frase quiere decir, sin una revelación extraordinaria. No, habiendo estudiado diferentes autores de la confesión, no me queda tan claro qué es lo que quisieron decir. No sé si la confesión quiere decir, algunos dicen que las revelaciones son necesarias para que tengas una convicción del Señor, de tu salvación. Sí, que se te aparezca algo, que veas algo, y que la confesión esté diciendo, tales cosas no son necesarias para una plena seguridad. Puede decir eso, o puede decir, aunque tales experiencias suceden y llegan a suceder, sin embargo, si tú no la experimentas, mi amado hermano, aún así puedes tener plena certeza. ¿Me explico cuál es la confusión en este texto? No sé si la confesión está diciendo, tales experiencias no existen, búscala por los medios de gracia. O no sé si está diciendo, aunque tales cosas existan, aunque tales experiencias, hermanos, estos no eran carismáticos como los de hoy en día, de hombres que dicen que hablan en lenguas y hacen teatros en las iglesias. No están hablando de esto, están hablando de experiencias íntimas. Y que aunque existen, la confesión está diciendo, pero no, si no las has experimentado, no son necesarias.
¿Y por qué no tengo claridad? Si alguien tiene aquí claridad, al final, por favor, hablamos. Yo creo que querían decir una cosa de las dos. Dudo que querían decir las dos. Pero me es difícil llegar a una conclusión tajante. Me inclino hacia una, pero me es difícil llegar a una conclusión tajante. Porque ambos tipos de puritanos, con las dos posturas, porque había los dos tipos de puritanos dentro de las confesiones. Había hombres como Owen, que interpretaba la seguridad de la salvación como un proceso lento, como un proceso ascendente, como el avión que se va levantando poco a poco, hasta que llega a su proceso, como dice el proverbio, como el sol que va avanzando hasta que el día es perfecto. Así creía Owen. Entonces Owen está diciendo, aunque no llegues a esas experiencias, puedes tener plena certeza por los medios de gracia. Pero otros como Thomas Goodwin y Alexander Conry creían en una certeza que ibas avanzando y tenías una experiencia y subías. Y después avanzabas un poco más. Hermanos, Thomas Goodwin, un hombre reformado hasta los huesos. O sea, con esto quiero enfatizar que no eran hombres dados a lo que hoy en nuestros días se dice ser el espíritu. O sea, no eran carismáticos, en otras palabras. Pero Thomas Goodwin, a pesar de ser reformado hasta los tuétanos, hablaba tan continuamente de experiencias privadas e íntimas en la oración. Ya sea cualquiera tu interpretación o lo que creas que la confesión enseñe, lo que era claro para todos ellos es que la palabra de Dios tenía preeminencia en la seguridad de la salvación. Miren lo que dice un hombre llamado Abdias Sedgwick. Las experiencias son buenas en animarnos para futuros actos de fe. Quizá este hombre tenía la postura de Thomas Goodwin, pero vean, pero la palabra de Dios es todavía la base de la fe. Dios puede obrar en el creyente en un tiempo de oración, confirmándoles de manera extraordinaria, como le pasó a Goodwin. Pero si no es a través de esas experiencias extraordinarias, sí puede ser a través del uso continuo de los medios de gracia. El creyente madurará en la medida que sea diligente en estos medios. El exponerse a la palabra en lo privado, así como exponerse a la predicación pública, la oración privada como congregacional, el bautizo y la Santa Cena, la comunión con los santos, son medios por los cuales el creyente irá madurando. El creyente irá madurando. Su palabra, hermanos, como lo hemos dicho, es un medio indispensable para ser fortalecidos en la seguridad. El ser expuestos continuamente a las promesas de Cristo, escuchar su tierna disposición, escuchar el amor paternal del Padre, su misericordia y las obras del Espíritu Santo, es el medio por el cual creceremos en la seguridad de la salvación. Las ordenanzas, o también llamadas sacramentos, son las ayudas para nuestra débil fe. Las ordenanzas son señales divinas que nos confirman sus actos eternos en favor a nosotros. Y estas multiplican nuestra seguridad. Miren lo que dice otro autor. Aunque Dios nos ha dado su promesa y nada puede ser más seguro que eso,
Sin embargo, Él añadió sacramentos para señalarnos y confirmarnos su promesa. Esto ha sido las meditaciones de nuestras celebraciones de la Cena del Señor por un largo tiempo. Hemos hablado continuamente que la Cena del Señor, aunque es un memorial, es más que un memorial. Pregunta para aplicación. Pregunta para aplicación, hermano. ¿No es la causa de tu falta de seguridad de salvación tu desprecio para los medios de gracia, para el día del Señor y la iglesia de Cristo? Si ahí es el lugar donde se dispensan los medios para fortalecernos, ¿no es entonces nuestro menosprecio a ellos por lo cual el Señor no obra en nuestros corazones? Además de esto, la ferviente oración. Atendamos considerablemente las ordenanzas de Dios, pero seriamente oremos que cada una de esas ordenanzas añada bendición a nosotros. Antes de pasar al último punto, es importante recalcar en esto. Los medios de gracia son un medio de gracia porque el Espíritu Santo los bendice. O sea, eso no es un 10 pasos para mejorar tu seguridad de salvación. Haz paso 1, ve a la iglesia. Paso 2, ora en tu casa. Paso 3, lee tu Biblia en privado. Paso 4, devocional familiar. Paso 5, oración miércoles. Paso 6, cena del Señor. Esto no es un 6, 7 pasos para tener seguridad de salvación. Cada ordenanza, si va a ser de bendición para nuestras vidas, será porque el Espíritu Santo la haga crecer. Así que, cada vez que oras en privado, buscando tu seguridad, o lees tu Biblia en privado para crecer en tu seguridad, lo haces dependiendo del Espíritu de Dios. No lo haces con una actitud arrogante diciendo, leeré y haré esto y obtendré lo que deseo, sino pidiendo al Espíritu de Dios que tenga a bien bendecirlo. Punto 4. Ya hemos visto cómo crecer en la seguridad de la salvación, utilizando los medios de gracia. Lectura de la palabra, exposición a la palabra predicada, oración privada, familiar, congregacional, la práctica de los sacramentos como el bautizo y la Santa Cena, la comunión con los santos y demás. Ahora tengo que decirte que esto no es un si quieres o prefieres, mi hermano, pues busca la seguridad. Vean cómo dice la confesión. Y por eso es el deber de cada uno ser diligente para hacer firme el llamamiento y elección. Es un deber. Es un deber. El creyente tiene un llamado para toda la vida. Hacer uso diligentemente de los medios de gracia para crecer en mayores grados de seguridad de salvación. Esto incluye a los que dudan y a los que no dudan. Vean cómo dice Efesios 3:17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Pablo dice a los efesios, es su responsabilidad crecer en su conocimiento de Dios, para que estén más certeros de la anchura, de la profundidad, de la longitud, de la altura del amor de Dios. Hermanos, es nuestro deber crecer y madurar en esto. Ya se nos ha dicho cómo hacerlo. Palabra, oración,
sacramentos. Esto debe movernos para buscar la seguridad de la salvación y crecer. Hermanos, muchos cristianos experimentan un mínimo de la seguridad y piensan que eso es lo normal en sus vidas. Pero Efesios nos recuerda que eso no es lo normal. Hermanos, ¿quién puede decir aquí que avanza día a día en el conocimiento del amor de Cristo? Que conoce la anchura, la altura, la profundidad de su amor. ¿Quién ha navegado por ese mar de tal manera que ninguna isla, ni metro cuadrado del mar, del gran océano, ha quedado escudriñada? ¿Quién puede decir eso? Escudriñado cada coral, cada arena, cada gota de agua del infinito amor de Dios. ¿Quién puede decir eso? Por lo tanto, es nuestro deber esforzarnos en conocer su amor para con nosotros. Miren lo que dice. Este no fue un puritano, este fue un post-reforma, un autor después de la reforma. Dice lo siguiente: nosotros creemos que el descuido, fíjense esto, hermanos, yo espero que esto llegue al corazón. Nosotros creemos que el descuido práctico del privilegio y deber de tener seguridad, vean esto, es por no exagerar la causa y el efecto de un estado pobre y falto de vigor en la religión entre nosotros. ¿Qué opinan? El cristianismo pobre y sin vigor es debido a que no tomamos el privilegio y no nos hacemos del deber de buscar mayores grados de seguridad de salvación. ¿Qué opinan? Yo creo que es así. ¿Sabes por qué? Por lo que dice el apóstol Pablo: el amor de Cristo me constriñe. El amor de Cristo me empuja, me mueve, me impulsa, me agita. Es conocer y estar más certeros del amor de Cristo, del amor del Padre, del amor del Espíritu, lo que moverá al cristiano a enfrentarse, a volverse devoto a Dios con todo su corazón. Ya hemos visto las cosas que son necesarias para cultivar la seguridad. ¿Cuáles son? Los medios de gracia. Ya hemos visto que el tiempo es algo indispensable para ir creciendo y abonando en esta área. Y ahora vimos que es un deber, ¿sabes? Pero no quiero terminar así, porque ya es suficiente saber que es un deber, ¿no es verdad? Si el Señor lo manda, lo vamos a hacer. Pero quiero poner delante de ustedes lo que la confesión pone delante de nosotros. Y es los frutos, las bendiciones de estar seguros de nuestra salvación. Ve lo que dice la confesión. Y por eso es deber de cada uno ser diligente para hacer firme su llamamiento y elección. Vean esto. Para que así su corazón se ensanche en la paz y en el gozo del Espíritu Santo, en amor y gratitud a Dios, y en fuerza y alegría en los deberes de la obediencia, que son los frutos propios de esta seguridad. Paz, gozo, amor, gratitud, fuerza, alegría y obediencia son los resultados de los que crecen en seguridad de salvación. En otras palabras, ¿Quieres vivir más para el Señor? ¿Quieres ser más devoto a Dios? ¿Quieres ser más entregado a Dios? No empieces diciendo: entonces ahora me meteré aquí, me meteré aquí, me meteré acá. No, ve a la Escritura, ve al aposento en oración y ruega que el amor de Cristo sea más real para ti, y entonces, como algo natural, tu corazón se querrá entregar a Él. Como algo natural, tu corazón se querrá entregar
a Él. Miren lo que dice Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Vean lo que dice Romanos 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Capítulo 15 y versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, los frutos de la seguridad es entrega a Dios. Una vida piadosa es el resultado de un hombre que goza de la seguridad de la salvación. Una vida devota a Dios. Dijo un puritano: la seguridad hace las aflicciones ligeras, las largas aflicciones cortas, las aflicciones amargas dulces, y hace al creyente, vean esto, más movimiento que conocimiento, más obra que palabra, más vida que labios, más mano que lengua. Es la seguridad lo que puede mover al creyente a entregarse plenamente al Señor. Concluye la confesión con un fruto de la seguridad de la salvación que refuta al catolicismo romano. Si ustedes saben, dice el catolicismo romano que no todos deben gozar de seguridad para que no se hagan negligentes en sus deberes y así entonces pequen. Dice, si los creyentes gozan de seguridad, entonces pecarán, porque no van a dudar. Pero vean lo que dice la confesión, es contrario lo que pasa. Así está de lejos esta seguridad de inducir a los hombres a la desilusión, al pecado. Aquel que es más asegurado tiene más poder del Espíritu. Y mientras el Espíritu Santo sea más fuerte en alguien, más santidad y frutos y la gracia habrá. Cuando un cristiano, por el otro lado, camina en descuido, no es regularmente porque tiene mucha seguridad de salvación, sino porque tiene poca seguridad de su salvación. Así que para vivir como agrada al Señor es necesario buscar esta seguridad y cultivarla por los medios establecidos por Dios.